Entonces Noemí, prepárese, hermano, deje que el Espíritu le hable y le ministre en esta hora. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Esther. Esther capítulo 8. Amén. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey. Se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió el nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. Veíamos en el capítulo 7 que nos hablaba de cómo todo se cambió en un solo momento, amén. Cómo Dios cambió todo el mal que quería hacer este hombre contra los judíos, y cómo en un solo momento Dios lo cambió para bien. Y veíamos que este hombre Amán, decíamos que había construido una horca, amén, que decíamos que venía más de 25 metros, que es donde quería colgar a Mardoqueo, que todos vieran lo que le iba a pasar al pueblo judío, que vieran que el castigo que iba a recibir Mardoqueo era todo lo que le esperaba al pueblo judío, amén. Pero vemos cómo Dios lo cambió todo en un solo momento, amén, y que esa horca, en lugar de ahorcar a Mardoqueo, ahorcaron a Amán. Nos decían que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, amén. Y vamos a seguir con esto, con esta misma frase: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y el mensaje de hoy es un mensaje de esperanza pronunciado por el rey. ¿Por qué? Porque vemos lo que leíamos ahorita, cómo todo, dice, todos los bienes de Amán, todos los bienes materiales que poseían, se le dieron a Esther. Y a Mardoqueo se le puso en el lugar de Amán. Amén. Dice que se le dio el anillo, que decíamos que el anillo era símbolo de autoridad. Se le dio el cargo más importante dentro del palacio, porque
en el hombre de confianza del rey. Y era un cargo importante que se le dio a Mardoqueo. Amén. ¿Por qué? Porque vimos que este hombre, tanto Esther como Mardoqueo, aunque vivieron en situaciones que posiblemente pudieron haber dudado de que Dios pudiera haber obrado, ellos se mantuvieron firmes hasta el final y vieron la mano de Dios obrando en sus vidas y en todo el pueblo. Amén. Vamos a recordar que decíamos que este pueblo, aunque estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que ellos hubiesen regresado con todo el demás pueblo judío a Jerusalén, a reedificar los muros. Veíamos cómo Esdras y Nehemías reedificaron los muros junto con el pueblo que regresó. Pero decíamos que esta parte del pueblo se había quedado ahí donde estaba el rey Asuero. ¿Por qué? Porque ya decíamos que ellos ya tenían sus bienes, ya estaban bien parados económicamente y no iban a perderlo todo. Tenían miedo porque iban a ir a un lugar donde no iban a tener nada, iban a empezar de cero, a construir sus casas, a construir la ciudad, a construir el templo. Amén. Pero a pesar, decíamos que a pesar de que este pueblo vivía fuera de la voluntad de Dios, Dios estaba obrando detrás de todo lo que estaba pasando. Amén. Y debemos estar agradecidos porque a veces aunque nosotros estemos fuera de la voluntad de Dios, siempre hay una persona como Esther que estaba intercediendo por el pueblo. Amén. Y debemos estar agradecidos por esas personas que siempre están intercediendo por nosotros, que siempre están orando por nosotros. Y a veces, aunque estemos fuera de la voluntad de Dios y estemos pasando por cosas difíciles, Dios lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque el fin es cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Hablan allá afuera. Dice, la voluntad de Dios para esta gente era que ellos regresaran a su propia tierra. Y dice que Dios muestra que Dios puede prevalecer, dominar y cambiar las cosas a último minuto. Amén. Porque decíamos, no fue de un día para otro que pasó todo esto. Porque entre la diferencia de los capítulos pasaron 4, 5, 6, 8 años para que se fuera cumpliendo todo esto. Pero hay algo importante en este capítulo. Dice, en aquel mismo día. Amén. Dice, en aquel mismo día pasaron muchas cosas. Vimos que en aquel mismo día Amán había construido la horca para ahorcar a Mardoqueo. En aquel mismo día Esther le confiesa al rey que es judía y que su tío también es judío y que habían hecho un edicto para matar al pueblo judío. Y en aquel mismo día se celebran varios banquetes para Esther confesarle al rey lo que estaba pasando. Amén. Y sigue diciendo, en aquel mismo día, dice, en aquel mismo día se le fue el sueño al rey. Podríamos decir que fue en la madrugada cuando se le fue el sueño al rey y que descubre toda esta conspiración que había contra el pueblo judío. Y en ese mismo día él decide ahorcar a Amán y darle el anillo del rey a Mardoqueo y darle todo lo que tenía Amán a Esther. Amán tenía, en el capítulo 9 vamos a ver que Amán tenía 10 hijos. Dice que todo se le dio a Esther. Todos los bienes de Amán se le daban a Esther. Dice, el decreto que él había enviado a todas las provincias del imperio establecía que los judíos debían ser exterminados en una fecha determinada. Según la historia aquí, en los meses que nos están diciendo, dice que pasaron y tenían que pasar de 10 a 12 meses para que este decreto se cumpliera. Había un tiempo que primero se envió el aviso, dentro de esos meses el decreto se tenía que cumplir y todos los judíos tenían que ser exterminados. Fíjese, hasta eso vemos a Dios obrando. Amén. Porque decía que mandaron caballos veloces para poder contraatacar el decreto que ya se había dado, porque decíamos que un decreto sellado por el rey era irrevocable, ya no se podía cambiar, al menos que hubiera otro decreto que contraatacara ese decreto. Y ahorita vamos a ver todo lo que tuvieron que hacer Mardoqueo y Esther para poder contraatacar ese decreto. Dice, en el capítulo 6 había comenzado con la oscuridad de la noche.
veíamos que en la oscuridad de la noche es cuando el rey pregunta dónde estaba Amán. Y veíamos que estaba construyendo la horca. Amén. Dice, y en el capítulo 8 se presenta como el comienzo de la luz del día. Con ella todas las bendiciones iban a comenzar a fluir. Dice el versículo 1 y el 2. Aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo fue presentado al rey porque ya Esther le había hecho saber lo que él había sido para ella. Se quitó el rey el anillo que había recobrado de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther encargó a Mardoqueo la hacienda de Amán. Entonces vemos que por primera vez Esther le confiesa al rey su esposo que Mardoqueo es su tío y que es judío también. Amén. Y veíamos que el rey ya lo sabía, porque veíamos en capítulos anteriores que decía Mardoqueo el judío. Amén. Pero veíamos que este hombre, decíamos que el rey tomaba decisiones sin saber lo que estaba decretando, lo que estaba ordenando, porque así de fácil le dio el anillo a Amán. Amén. Así de fácil le creyó a Esther, y así de fácil les volvió a decir a Mardoqueo que hicieran otro decreto. Amén. Para contraatacar lo que él ya había dicho. Veíamos que era un hombre muy manipulable. Amén. Que él se dejaba guiar por lo que el hombre le decía. Si el hombre le decía, haz esto, él lo hacía. Si el hombre le decía, no haz esto, no lo hacía. Pero dice, este pasaje nos indica que el rey tenía completa libertad para disponer de la utilización de su anillo. Esta era realmente una joya importante. Pudo ser oprimido contra la cera blanda para promulgar una ley que destruyera a un pueblo. Fíjese que este rey estaba tomando decisiones, y qué importante es saber escoger a un líder de un pueblo. Amén. Porque hemos visto que ahora muchos gobernadores cómo han destruido a pueblos completos. Amén. Vemos a Venezuela, a Cuba, cómo esos líderes que fueron puestos en lugar de levantar al pueblo y de hacerlo prosperar, lo han hundido poco a poco por las decisiones que han tomado. Amén. Dice que este anillo pasó a Mardoqueo y le fue colocado el anillo del rey y fue puesto a cargo de los asuntos del Estado. Y vemos que a través de la historia de la Biblia, vemos a José, que también se le dio el anillo del rey. Vemos a Nehemías, que también era una persona de confianza del rey. Vemos a tantos personajes de la Biblia que fueron puestos en cargos importantes, y que cuando ellos fueron puestos en cargos importantes y eran personas que dependían de Dios, esos estados empezaban a prosperar. Amén. Porque no escuchaban el consejo del hombre, escuchaban el consejo de Dios. Amén. Y veíamos que cada vez que ellos acudían al rey, ellos primero le preguntaban a Dios lo que tenían que hacer. Primero se ponían en oración, a veces veíamos que se ponían en ayuno para poder tomar una decisión importante que iba a beneficiar al pueblo. Amén. Que es lo mismo para nosotros. Cuando nosotros vamos a presentar una petición ante Dios, tenemos que preparar, decíamos, preparar nuestro altar, preparar lo que vamos a ofrecer y cómo se lo vamos a pedir a Dios. Dice, a veces no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para beneficio propio. Y dice, ellos pedían para beneficio del pueblo. Amén. Pedían para beneficio de aquellos que les rodeaban. Y vamos a ver ahorita varias historias. Dice, mientras que Amán había abusado del poder que se le había dado, porque él tenía el poder para manejar a todo un pueblo, vemos que Mardoqueo se esperaba de él algo mucho más que Amán. Amén. Porque había demostrado ser una persona fiel, una persona leal y una persona de confianza. Amén. Y ahora que se le daba el poder a Mardoqueo, todos los ojos iban a estar en Mardoqueo. ¿Por qué? Porque decíamos que con qué afán hizo Amán esa horca tan alta para que todo un pueblo viera el castigo que iban a recibir. Pero cuando Dios cambia todo, de que vieran qué castigo van a recibir aquellos que se pusieron, porque dice se puso en contra del pueblo judío y fue Amán el que fue ahorcado.
Imagínense qué es lo que pensó el pueblo al ver a Amán que iba a ser ahorcado por haber hecho un edicto contra el pueblo judío. Amén. Ya iban a pensarle para atacar al pueblo judío, porque sabían el castigo que iba a haber, ya sabían que la reina era judía y que la persona de confianza del rey era judío. Y veíamos que a través, nos decían, a través de la historia, han querido destruir al pueblo de Israel. Decíamos que a Mardoqueo era una persona, su nombre significaba pequeño, y una persona tan insignificante, decíamos, desató la ira de un hombre que tenía mucho poder, de un hombre que se enojó nada más porque este hombre no se quiso humillar. Y a través de la historia vemos a Daniel, amén, como también hubo una conspiración contra él, porque no quisieron, había un edicto que el que se encontrara orando a otro Dios que no fuera el rey, se le iba a dar un castigo, amén. Y vemos que fue una conspiración porque sabían que Daniel oraba, dice 3 veces oraba Daniel en el día, dice el canto, amén. Y veían que estos hombres se unieron contra Daniel y hicieron que el rey hiciera un edicto que era irrevocable. Ahorita vamos a llegar a esa cita donde todo hombre que se encontrara adorando a otro Dios que no fuera el rey iba a ser castigado. Y vemos cómo a Daniel lo lanzan al pozo de leones, y es algo muy similar porque dice que el rey quería mucho a Daniel, lo estimaba a Daniel. Y dice que al rey se le fue el sueño cuando Daniel fue lanzado al pozo de los leones. Dice que al rey se le fue el sueño y a la primera hora de la mañana él se levanta a ver si Daniel estaba vivo. No me adelanto, ahorita llegamos a ese. Dice, el acto de colocar el anillo, Asuero transfirió todo el poder y autoridad a Mardoqueo. Fíjense qué importante es cuando nosotros nos mostramos fieles a Dios, obedientes a Dios y estamos firmes en la brecha, que no nos mueve cualquier edicto que se dé, sino que nosotros estamos fieles con Dios, confiando en Dios. Decíamos en enseñanzas, en las transmisiones de la mañana, que hoy falta mucho la fe, amén, que hoy falta mucho el confiar en Dios, que todo lo que está escrito se va a cumplir. Y lo que decíamos, nosotros tenemos un diagnóstico de lo que va a pasar, amén. Nosotros sabemos que todo lo que está pasando es porque muy pronto está la venida de Cristo. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Seguir confiando en Dios y permanecer fiel y afirmarnos más en su camino, como lo hicieron Esther y Mardoqueo, amén. Dice, había algunos asuntos pendientes que requerían atención urgente. El rey había estado tan ocupado con los eventos concernientes a la amenaza de su esposa, y como él lo vio, esa petición de Esther había sido tratada. El rey solamente se enfocó en que Amán, decíamos que lo había encontrado sobre el lecho de la reina Esther, y eso fue lo que le enfureció al rey, amén, que hizo que mandaran ahorcar a Amán. Y se enfocó en eso, que se había olvidado que ya había firmado un edicto en el que tenía que ser exterminado todo judío. Amén. Dice, sin embargo, su pedido de su pueblo había sido ignorado sin que se tomara ninguna medida. Dice, solo habían pasado 2 meses. Pasaron 2 meses desde que se emitió el decreto original. Habían pasado 2 meses y quedaban 10 meses para que se hiciera la ejecución, que es 1 año. Amén. Habían pasado 2 meses y quedaban 10 meses para que se ejecutara el decreto. Y dice el versículo 3, volvió luego Esther a suplicar al rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que anulara la maldad de Amán el agageo y el plan que habían tramado contra los judíos. Y vemos aquí una súplica, amén, una súplica de gran dolor y llanto, porque no se trataba de la muerte de una persona, era de la muerte de un pueblo entero. No sé si usted ha notado cuando hay alguna desgracia en algún país, el dolor que se siente simplemente al ver las imágenes de toda la tristeza de la gente que está pasando, el dolor de no encontrar a sus familiares o de encontrar los muertos, amén. Algo muy marcado fue el 11 de septiembre, como tantas personas muertas, y
porque había muerto mucha gente. Y Esther sabía, decíamos, el pueblo judío ha vivido de guerra tras guerra, ya ha vivido duelos, porque mucho pueblo de Israel, mucho pueblo judío ha sido muerto. Pero dice, en lugar de ir disminuyendo, se va multiplicando el pueblo. Decíamos que como Mardoqueo, que era un hombre tan significante, ¿cuántos han visto dónde se ubica Israel en el mapa? Dice que está al centro, en el mapa mundi está en el centro, pero es un pueblo así pequeñito, amén, pero es un pueblo odiado por muchos. Sí, amén. Un pueblo tan insignificante es odiado por muchas naciones. Muchas naciones quieren acabar con el pueblo de Israel, amén. Y en lugar de que, y vemos que guerra tras guerra tras guerra, y el pueblo de Israel va creciendo más y más y más y más, y vemos que eso es lo que les enoja a estas naciones, porque es un pueblo rico en agricultura, en tecnología, son los inventores de casi todo lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Del internet, de tantas cosas que ha inventado el pueblo de Israel. Dice, Esther le suplicó al rey pidiendo su ayuda, pero nada podía hacerse porque un decreto era irrevocable. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que el rey extiende el cetro de oro, extendiéndole gracia, extendiendo misericordia con Esther, y le dice, manden un edicto revocando todo lo que se había dicho sobre el pueblo judío, que todo aquel que, fíjense, el edicto, creo que en el capítulo 9, ahorita lo vamos a ver, el edicto era que todo pueblo judío tenía derecho a defenderse, y todos los oficiales del palacio iban a defender al pueblo judío. Esa era la manera de revocar lo que había dicho el rey, de que todo el pueblo judío juntara armas, juntara lo que tenía para defenderse de aquellos que los iban a atacar. Amén. Dice, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó, se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey, si he hallado gracia en su presencia, y si le parece acertado al rey y soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedatha el agageo, dictadas para exterminar a los judíos que están en todas las provincias del rey. Fíjese, tres cosas que hay en esta oración. Y cómo pudo ella llegar al corazón del rey. Amén. Es como un hijo cuando quiere algo, le habla muy cariñoso al papá, amén, y se la pasa halagándole y consintiéndole todo para que el papá le dé lo que esta persona quiere, amén. Entonces vemos cómo Esther primero le dice, si place al rey. Vemos, dice, una repetición triple. Dice, y luego después le dice, si he hallado gracia, y si le parece acertado, dice que anular el edicto anterior, amén. Mire, váyase a Daniel capítulo 6, versículo 8. Dice, sin embargo, eso era imposible porque la ley de los medos y de los persas no se podía cambiar. Vamos a ver de la historia que estábamos hablando de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice? 6, 8. Dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no se reservado conforme la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. Amén. Dice, la ley de los medos y de los persas no podía ser revocada. Y vemos que Esther vivía bajo el reinado de los persas. Amén. Después dice el 12, de ahí mismo de Daniel, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que el rey publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea el rey, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. El 15 dice, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron.
no olvide el rey que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Amén. Vemos toda la conspiración que se hizo en contra de Daniel. Amén. Y a cada rato le recordaban al rey, no olvide el rey que el edicto que usted dio no puede ser revocado. Amén. Y vemos que lanzan a Daniel al pozo de los leones y dice que al rey se le va el sueño porque el rey estimaba mucho a Daniel. Amén. Dice que se le va el sueño y a la primera hora de la mañana corre al pozo de los leones y le pregunta, Daniel, ¿estás ahí? ¿Y qué es lo que contesta Daniel? Aquí estoy. Amén. Mi Dios ha cerrado la boca de los leones. Amén. Y me ha protegido para que no me mate. Dice que entonces el rey hace que saquen a Daniel del pozo de los leones y manda matar a aquellos que habían hecho la conspiración contra él, que es una historia muy parecida a la que estamos viendo ahorita. Amén. Vemos que Amán quiso hacer lo mismo y todo le fue volteado. Por eso decimos, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Amén. Dice, el decreto de Amán estaba registrado en el libro de códigos y necesitaba ser trastocado. Había sido promulgado en nombre del rey, quien era el único que podía quitar ese edicto. Cualquier cambio ya había sido publicado en todas las provincias del imperio. Entonces era necesario que Esther se presentara una vez más al trono a suplicar por el pueblo de Dios. ¿Se fijan qué importante es? A veces creemos que el ser intercesor no es tan importante. Amén. Pero Esther era intercesora. Y a causa de que ella intercedía por el pueblo, pudo salvar a un pueblo completo. Amén. Jesús intercedía al Padre por cada uno de nosotros. Y por causa de ello, pudimos ser nosotros salvos y libres del pecado. Decíamos el lunes, y ahorita no me voy a adelantar, pero decíamos el lunes que para nosotros la ley era que todo el alma que pecare, de cierto morirá. Ese era el decreto. Amén. Ese era el decreto que ahorita lo vamos a ver, creo que está ahí en Ezequiel. Pero dice, una vez más Esther escogió bien sus palabras. Amén. Hay que saber cómo hablarle al Padre. Amén. Hay que saber cómo entrar a la presencia de Dios, cómo dirigirnos al Padre y cómo pedir lo que necesitamos, siempre y cuando eso nos vaya a ayudar a crecer más. Que no nos enfoquemos en lo material, nos enfoquemos en lo espiritual, que es lo eterno, es lo que nos va a ayudar. Dice que cuando uno buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Y Dios nos va a dar lo que necesitamos, no nos va a dar más, porque dice que el amor al dinero es la raíz de los males. Amén. Porque quiera o no, muchas veces el dinero hace que empecemos a depender de lo que nuestros ojos están viendo y dejamos de depender de Dios. Amén. Dice, toda la conducta de Esther en este asunto está caracterizada por el gran discernimiento y la gran variedad de expresiones por las cuales ella describe una complaciente sumisión a su real esposo. Recordemos que aparte de ser el rey, era su esposo. Amén. Dice, así que Amán, todo lo que había tramado se le volvió en un solo segundo. Amén. Todo lo que él mismo construyó, la horca donde él iba a ser muerto. Y vemos que a través de la historia, y a veces mucho vemos a personajes, a discípulos que fueron alcanzados por la misericordia de Dios, pero vemos que como quiera sufrieron las consecuencias. Amén. Para que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó, de todo lo que hicimos, y que no juzguemos a las demás personas, sino que quizás en ese momento nosotros necesitábamos que alguien intercediera por nosotros hacer lo mismo por esa persona. Amén. Dice, nos encontramos con una intercesión de sacrificio profunda, similar a la súplica de Moisés para Israel
el idólatra, cuando Dios amenaza con destruir a todo el pueblo. Amén. ¿Se acuerdan que Dios amenaza con destruir a todo el pueblo porque estaban adorando a otros ídolos? Cuando Moisés baja del monte y ve que el pueblo tiene una gran fiesta adorando a Baal, Dios se enojó mucho y iba a destruir a todo el pueblo. Amén. Pero Moisés empieza a suplicar por el pueblo, empieza a suplicar porque dice: si los matas van a decir que para eso nos trajiste aquí, para matarlos, y todos los demás ciudades se van a burlar de nosotros. Entonces dice ahí en Éxodo 32:22, dice: te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Fíjense las palabras que usó Moisés. Amén. De tratar de llegar al corazón de Dios. Dice: la solicitud de Moisés no fue un intento de negociar con Dios, más bien demostró su fuerte identidad con las personas por las que estaba orando. Amén. Vemos algo similar con Pablo, cuando ora por su pueblo, por los judíos, y sin embargo dice que no había aceptado, que este pueblo no había aceptado a su Mesías. Sin embargo, vamos al apóstol Pablo orando por el pueblo judío. Amén. Dice ahí en Romanos 9, del 1 al 3, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Se fijan qué importante es el interceder por nuestra familia, por nuestra iglesia, por el pueblo de Dios? Porque tarde o temprano Dios va a obrar. Amén. Decíamos que de los libros, de los capítulos de Esther que hemos visto, pasaron años de cuando fue sustituida Vasti por la reina Esther, y cuando empieza Amán a hacer todo lo malo en contra de Mardoqueo, fueron años, no fueron meses. Amén. Mas sin embargo ellos se mantuvieron firmes, confiando en Dios. Amén. Dice que léanme ahí el versículo 7 de Esther 8:7. El 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey Artajerjes, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Dice: entonces empieza Mardoqueo a escribir en todos los idiomas. Dice: desde India hasta Etiopía, las 127 provincias, a cada uno según su escritura, según su idioma, y a cada pueblo conforme su lengua. Amén. Y empiezan a escribir el edicto. ¿Qué decía el edicto? Dice ahí del 10 al 12. Y escribió el nombre del rey Asuero, lo selló con el anillo, y envió cartas por medio de los correos montados en caballos veloces procedentes de las caballerizas reales. En ellas el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran a defender sus vidas, prontos a destruir, matar y aniquilar a toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniera contra ellos, sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes, y esto en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 10º, que es el mes de Adar. Amén. Dice: todo esto pasó en un solo día. Pronto, dice, los caballos más veloces fueron enviados a repartir las cartas y los decretos en el que todo el pueblo judío tenía derecho a matar, a destruir y aniquilar toda fuerza que viniera en contra de ellos, de sus niños y de sus mujeres. Amén. Ese era el decreto. Los judíos podían defenderse de todos aquellos que les quisieran atacar. Dice: lo que es importante destacar aquí es que el decreto original no fue cambiado ni fue alterado. Solamente se hizo otro decreto
para poder contraatacar ese mismo decreto. Amén. Dice, esta es probablemente una de las imágenes más hermosas de salvación registradas en la Escritura. El reino empleó todos los medios para que los decretos fueran llegados a cada dirección y distribuidos rápidamente, porque ya habían pasado 2 meses. Y de aquí que llegaran esos decretos a todas las provincias, el tiempo iba corriendo, amén, para que se cumpliese el primer decreto. Entonces, en este segundo era para que todos estuvieran enterados y se reunieran como pueblo judío y pudieran atacar a aquellos que iban a ir en contra de ellos, amén. Algo similar pasó con nosotros, amén. Se soltó el decreto que decía, por cuanto toda alma pecare, toda alma que peca, esa va a morir. Ese es el decreto que se encuentra ahí en Ezequiel 18:4. Amén. Dice ahí en 1 Corintios 10:11 que todas estas cosas se escribieron para ejemplo de nosotros. Amén. Para que viéramos y aprendiéramos de cómo actuó el pueblo en ese momento y lo que hizo Dios para salvarlos en ese momento. Dice ahí en el 10:11 de 1 Corintios, todas estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros que vivimos en tiempos finales. Amén. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Hoy se están soltando muchas leyes y muchos decretos que obligan al ser humano a cumplirlos. Amén. Se soltó hoy la ley de todo el género, que tiene que ser igual y que tenemos que tratarlos igual a todos y aceptar eso en nuestras familias y no discriminarlos, porque ya hay una ley que castiga el que discriminemos a las personas, a los hombres que se creen mujeres y a las mujeres que se creen hombres. Amén. Y se han hecho muchas leyes que nos obligan a cumplirlas, porque son leyes que ya están escritas en el gobierno. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer usted y yo con esas leyes que se han soltado? Amén. Nos vamos a dejar inclinar esas leyes, o vamos a interceder como dice Esther y Mardoqueo. ¿Para qué? Para que Dios salve a su pueblo. Amén. Dice, Dios ha enviado un decreto que dice que el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que decíamos el lunes, ¿verdad? Que nosotros merecíamos la muerte. Merecíamos la muerte porque nuestra naturaleza es pecaminosa y nacimos con ese pecado. Amén. Pero viene Jesús a morir en la cruz del Calvario y Él dicta otro decreto. Amén. Que Él es el camino, la verdad y la vida, y que el que creyera en Él, ese iba a ser salvo. Ese fue el otro decreto. El que cree en mí va a ser salvo. Dice, todos tenemos una naturaleza impura. Todos tenemos una naturaleza, dice, de trapos sucios. Dice ahí en Isaías, busca ahí Isaías 64:6, para que vea cuál es nuestra naturaleza. ¿Qué dice? Todos nosotros somos como sociedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron a morir. Dice, somos como trapos de inmundicia. Amén. Decíamos el lunes, a nadie nos gusta que nos digan, ¿verdad? Dice ahí que Jesús vino lo más vil y despreciable de este mundo. Y a nadie nos gusta que nos digan que somos lo más vil y despreciable de este mundo. Amén. Pero dice que cuando uno conoce un diagnóstico, sabe hacia dónde se dirige, sabe a qué le está tirando. Amén. Cuando uno, por ejemplo, en el diagnóstico de un carro, ¿va? Que te dicen, si le sigues dando, va a tronar la máquina, ya queda en uno el querer seguir forzando o el de tener
diciendo aquí el apóstol Pablo, todos tenemos, en Isaías, perdón, que todos tenemos una naturaleza impura, que somos como trapos de inmundicia. ¿Para qué? Para que nosotros valoremos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que no fue un sacrificio simple, amén, que nosotros merecíamos la muerte, que valoremos ese sacrificio, porque muchos lo tomamos a la ligera, como que si no se hizo un gran sacrificio en la cruz del Calvario, amén. Pero nos decían el domingo, fue crucificado, fue, dice, inmolado. Nos decían todo en Isaías que viene, sus huesos fueron quebrantados, derramó hasta la última gota de sangre, fue golpeado por cada uno de nosotros. El castigo que merecíamos nosotros, dijo, yo lo pago, amén, para que ellos puedan alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, amén. Dice, Dios no nos puede salvar hoy a causa de una perfección que no estamos en condiciones de ofrecer, amén. Solamente hay alguien perfecto y ese es Dios, amén. Dice, tampoco nos puede salvar a causa de nuestra imperfección, porque Él no puede bajar su nivel ni devaluar sus normas. Pertenecemos a una raza caída. Dice, nos agrada pensar que el problema radica en factores externos. Nos agrada pensar que el problema está en otras personas, pero no queremos pensar que el problema está a veces en nosotros, que el problema a veces está dentro de nuestro corazón, y queremos culpar a todos y no aceptar nosotros nunca la culpa, no aceptar nosotros la responsabilidad que tenemos, amén. Dice la Biblia que del corazón surgen los malos pensamientos, y que vivimos en un mundo contaminado, gobernado, dice que por el príncipe del aire, que es el diablo, el príncipe de las potestades del aire, dice. Y no solamente, dice, Dios tiene que juzgar, porque los hombres estamos perdidos y necesitamos un Salvador. Amén. Amén. Dice, por supuesto, a muchos no les agrada que nos califiquen de esa manera, que somos pecadores, que no merecíamos nada, pero vino alguien que dijo, yo pago por él. Amén. Vino alguien que dijo, yo le doy valor a esta persona. Que nos decían lo del alfarero, amén, que muchas veces nos creemos tan insignificantes, pero para Dios somos muy valiosos, amén. Dice, porque a todos nos gusta que nos halaguen, a todos nos gusta que nos saludan, a todos nos gusta que nos levanten, que nos vanagloríen, pero se trata de un decreto de Dios. Dice que como aquella ley de Media y Persia es inalterable y permanece vigente, aún está ese decreto, que todo el hombre que peca, toda alma que pecare, de cierto morirá. Pero también está otro decreto, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Ahí está en nosotros cuál decreto queremos tomar. El creer en Jesús, en creer que Él vino y murió por nosotros, en creer que Él resucitó de los muertos, en creer que Él va a regresar por su iglesia, o seguir muertos en el primer decreto. Amén. Solamente nos pide creer en mí. Es lo único que nos pide, obediencia y creer en Él, en creer que la Biblia se va a cumplir. Amén. Así como cada uno de los decretos que vienen aquí en la Biblia en el Antiguo Testamento, y cada uno fueron cumplidos, los pactos que hizo Dios fueron cumplidos, así se va a cumplir todo el Nuevo Testamento. Amén. Y está en nosotros el creerle a Dios, confiar en Dios, vivir, decíamos el lunes, vivir ya un día a la vez, porque no sabemos si el día de mañana Dios venga por su iglesia, o si hoy al irnos a acostar Dios venga por su iglesia. Y cada día Dios nos está diciendo, reconcíliate con Dios. Ese es el consejo de cada predicación, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos y dejar de hacer aquello que estábamos haciendo mal y empezar a hacer aquello que a Dios le agrada,
Para eso han sido todas estas enseñanzas, predicaciones que Dios nos ha permitido dar. Amén. Porque estamos como en los tiempos de Esther, mandando cartas a todas las provincias, a todas, nos decían el domingo, no va a haber justificación, porque aún en aquellos lugares donde dicen que no se puede llegar por vía terrestre, pero nos decían cómo este hermano en una avioneta empezó a aventar los tratados para que el mensaje de Dios fuera conocido por esas personas. Y es lo que hacemos nosotros cada día, estar enviando las cartas. Amén. Las cartas que Dios nos mandó. Dice que fuéramos por todo el mundo predicando el Evangelio a toda lengua, a toda criatura. Amén. Dice, un embajador es el representante de más alto rango nombrado por un país para representar a otro. Vemos que los embajadores es una persona de mucha importancia y que cada uno de los países tiene un embajador, y cuando hay junta en las Naciones Unidas van esas personas representando a cada uno de los países. Amén. Nosotros somos embajadores de Jesucristo. Dicen que es un puesto de más alto rango nombrado en un país. Y todos nosotros somos embajadores de Jesucristo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Representarnos. Amén. Dice que somos cartas leídas y que nosotros representamos lo que hemos aprendido. Que decíamos, no solamente es estar leyendo la palabra y memorizar versículos, sino es vivir, que la palabra se haga viva en nosotros. Dice, usted no tiene que hacer nada para reconciliarse con Dios. Él ha conseguido la reconciliación para usted. ¿Por qué? Porque Cristo murió por usted y por mí. ¿Qué podríamos añadir a lo que Dios ya ha hecho con nosotros? ¿Qué más podemos añadir nosotros a eso? Simplemente obedecerle. Simplemente creer en Él. Amén. Dice, el decreto ya ha sido publicado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Según Hechos 16:31. Dice Cristo, Dios tiene un camino y una manera de salvar a los pecadores. Usted no es lo suficiente bueno como para ir al cielo y nunca lo será. Dios tiene que trabajar en usted, y usted y yo tenemos que venir a Él y aceptar la salvación que Él nos provee como un manto de justicia que es perfecto. Amén. Simplemente aceptar la salvación es lo único que Dios nos pide, y ser obedientes. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creo que, no me acuerdo con quién comentaba esto, dice, creo que fue con mi abuelita, dice, esto es lo que nuestro Señor le dijo a Nicodemo. Decíamos que Nicodemo era un maestro de la ley, conocía la ley y se sabía la Biblia. Amén. Pero cuando él está platicando con Jesús, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Ahí en 1 de Pedro 1:22. Búsquelo. Dice que Nicodemo era un dirigente religioso de los judíos. Y él se lo explicó de esta manera. Sí, 1 de Pedro 1:22. No tiene. Ah, sí, 1 de Pedro, ¿verdad? Sí. 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bueno, dice, creo que me equivoqué, me dice, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Muchas veces tenemos años en la iglesia, muchas veces conocemos la palabra de Dios, amén, conocemos lo que Dios pide de nosotros. Pero, ¿cuál? El 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén.
a veces, ¿qué es lo que nos falta? Nacer de nuevo. Sí, amén. Porque a veces no podemos avanzar porque no hemos nacido de nuevo. Amén. Dice es a causa de que las personas oyen y creen en la palabra de Dios que experimentan un nuevo nacimiento espiritual y sus vidas comienzan a ser cambiadas. Dice, a través de la palabra Dios empieza a transformar corazones. Y es cuando uno empieza a cambiar. Amén. Cuando empezamos a leer la palabra, pero no solamente leerla, sino empezarla a vivir. Amén. Dice ahí los versículos 13 y 14 de ahí de Esther, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuera conocido por todos los pueblos, decía que los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa según la orden del rey, y el edicto también fue promulgado en Susa, capital del reino. Salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa se alegró y regocijó entonces. Qué bonito, amén. Dice que salió con un vestido real de azul y blanco, con una corona de oro y un manto de lino fino de púrpura. ¿Les suenan estos colores? Sí. Estos son los colores que llevaba el tabernáculo. Sí. Amén. Donde estaba la presencia, bueno, en el arca estaba la presencia de Dios, pero eran los colores que Dios mandó hacer para que se construyera el tabernáculo. Amén. Dice, el atuendo real que estaba usando Mardoqueo era verdaderamente diferente. Recordemos que Mardoqueo antes de esto estaba usando ropa de silicio y ceniza. Desde la ropa más, decíamos que los sacos eran de tela áspera, amén, que raspaban, y era lo que estaba haciendo Mardoqueo. Pero ahora lo vemos con un vestido real. Dice azul y blanco y con su corona de oro y un manto fino, color púrpura. Amén. Y dice que lo ve todo el pueblo de Susa y todos los judíos que se encontraban ahí. Dice que hubo gran regocijo y entonces todo el pueblo se empezó a alegrar y a regocijarse a ver al Mardoqueo vestido así. Amén. Dice, la salvación puede traer alegría a nuestras vidas. Podemos asistir a actividades, a veces podemos asistir a actividades de diversión, a tener los placeres más inimaginables que podamos tener, a tener los excesos que quisiéramos tener, pero al siguiente día nos empezamos a sentir mal. Amén. No sé si ha visto que cuando las personas se emborrachan, dicen que al siguiente día andan de mal humor, con dolor de cabeza, dicen que con la cruda, amén, y se sienten mal, y todo lo que vivieron un día antes de alegría, de felicidad, al siguiente día se les terminó. Amén. Dice, pero con Cristo no es así. Dice que con Cristo la felicidad y la alegría duran para siempre. Porque cuando creemos en Cristo, cuando Cristo vive en nosotros, vamos a experimentar, dice, vamos a experimentar una satisfacción de paz, que dice que en Él lo llena todo. Amén, que no vamos a necesitar de nada más para ser feliz, solamente a Jesús. Dice que los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Después de haber salido un edicto y después de haber pasado días de luto, amén, días de luto, de dolor, de llanto, dice que ahora estaban llenos de alegría, gozo y honra. Amén. Entonces dice que Dios nos ofrece a nosotros esa luz, ese gozo, esa paz. Amén. Dice que Jesús es la luz del mundo. Dice, lo que realmente trae honor y dignidad a los pecadores es recibir a Jesucristo como su Salvador, porque es a través de Él que vamos a tener como estos judíos alegría, gozo, paz y honra, a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y va a ser lo mismo, porque lo vamos a ver en las nubes
nos decían el domingo, ¿verdad? Vestido con sus vestiduras blancas, con su corona, y en sus muslos y en sus brazos decir: Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Vemos que decíamos que Mardoqueo era símbolo, o es símbolo del Espíritu Santo. Y es lo mismo que se nos está diciendo hoy. Si permaneces fiel, si no te mueves, aunque se lancen muchos decretos, aunque nos quieran obligar a hacer cosas que van en contra de la ley de Dios, que van en contra de lo que hemos confiado, tú permaneces fiel. Amén. Tú permaneces fiel en lo que has creído y cree que Dios puede cambiar todo a último minuto. Amén. Hoy en día está mucho esto decíamos de la vacuna, que si se la quieren poner o no, ya es cuestión de cada uno. Amén. Pero yo decía, tengo que comentar con mi mamá, imagínense que sea esta leve tribulación que estamos pasando. Amén. Y que a último minuto Dios diga: vámonos. Amén. Y el que creyó en Él, el que se mantuvo fiel en Él, vamos a poder ver esa gloriosa imagen que nos hablaban el domingo. Amén. Verlo venir en las nubes, vestido en su caballo blanco con su corona. Amén. Dice, ya para leer el último versículo, dice: en cada provincia y en cada ciudad a donde llegó el mandato del rey y su decreto, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos. Amén. Dice, muchos se hacían judíos, porque ya tenían temor a que el pueblo judío pudiera matarlos. Entonces, ¿qué decidieron? Unirse a ellos. Dice, observamos aquí que por temor muchos se hicieron judíos, es decir, que aceptaron la religión, que aceptaron al Dios de los judíos. Amén. Dice, la nación de Israel fue un mejor testigo ante el mundo que el mérito que le hemos reconocido. Porque hoy en día sigue pasando lo mismo. Amén. Hoy en día muchos se quieren hacer judíos. ¿Por qué? Porque ven que es un país próspero, un país que está respaldado por Dios, un país que Dios pelea por ellos, que a través de muchas historias, a través de la historia de los años, lo han querido destruir, pero Dios siempre ha peleado por ellos. Amén. Entonces, este es el consejo de hoy. El decreto ya fue lanzado, el primer decreto, pero fue lanzado el otro decreto. Que todo el que creyere en que Jesucristo se levantó de los muertos, y todo aquel que cree en Él, ese va a ser salvo. Y este es el consejo, que permanezcamos fieles a Él, que creamos en Dios y que no nos movamos por todo lo que está pasando en el mundo, sino que sigamos confiando y creamos que muy pronto está nuestra redención. Amén. Pueden ponerse de pie. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por el consejo que tú nos traes esta noche, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en ti, a seguir permaneciendo firmes, Padre, hasta el día de tu venida, Señor. Que no nos movamos, Padre, sino que permanezcamos fieles a ti, Señor, y que tengamos en mente, Padre, que tú puedes cambiar las cosas a último minuto, por más oscuras que se vea la situación que estemos pasando, Señor, que tú puedes obrar hasta el último minuto, Padre. Solamente estás probando hasta dónde estamos confiando en ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Gracias por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, Padre. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú obres en cada uno de ellos, Señor, y que seas tú en ellos, Padre. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.